Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Bienvenido a Pascua. Este es el tiempo de nuestra celebración. Por así decirlo, es el Super Bowl de la celebración de todos los creyentes. Así que si el día de hoy trajiste tus pulmones, ¿cuántos han estado en el estadio y de repente tu equipo favorito anota un gol? ¿Alguien ha estado aquí? A lo mejor tú eres de esos que en un concierto de repente te acerca el artista favorito tuyo y se te acerca bien cerca y de repente algo en ti se empieza a estremecer y empiezas a sentirte así como que, no sé. Pero ¿por qué no hacemos algo todavía más fuerte? Porque lo que estamos sintiendo el día de hoy, ¿qué crees? No es solamente una leyenda, es una historia la cual el día de hoy celebramos tú y yo, que la tumba sí está vacía, que Jesús resucitó y que el día de hoy la promesa permanece. Qué bueno que estás aquí con nosotros en este domingo de Pascua, donde celebramos nuevamente la resurrección de Jesús, aquella que lo cambió todo de un antes y un después. Hoy con miles de seguidores alrededor del mundo celebramos, y me encantó ver esta mañana antes de iniciar toda nuestra jornada. Una de las primeras transmisiones que vi fue la transmisión en vivo desde la tumba de Jesús esta mañana, donde creyentes se reunieron aún en medio de la controversia que está sucediendo en Israel. Los creyentes se reunieron alrededor de esa tumba para celebrar que el día de hoy esa tumba no hay nadie que la reclame. Y ese día fue cuando celebramos esta muerte, lo que hizo Jesús y cómo la venció, cómo nuestro Salvador el día de hoy podemos decir que nuestro Redentor vive. Amén. Y el propósito de mi mensaje el día de hoy es llevarte a la cruz, llevarte a Jesús, el entender este beneficio tan grande que nos da a través de esta muerte y resurrección. Que la cruz el día de hoy no es un símbolo de tortura para ti, para mí, para ti, para mí. La cruz es el símbolo de la esperanza de un Rey Redentor que un día volverá por su iglesia. Así que el día de hoy vamos a entrar de lleno a este mensaje que he titulado Acceso por siempre. Siempre hemos dicho, sobre todo los humanos, tenemos esa tendencia a decir nada es para siempre. Pero ¿qué crees? Cuando Jesús vino, hizo algo histórico en nuestra vida, en toda la región y en este mundo alrededor. Aquello que parecía solamente que perecería, aquello que parecía que solamente hasta aquí llegamos, Jesús lo hace eterno. Y nos da la entrada a un reino celestial que el día de hoy permanece para siempre. Es por siempre. Y anteriormente no teníamos esa entrada, ese privilegio, pero es a través de esa muerte de Jesús, gracias a su resurrección, que nos devuelve ese acceso al Padre Celestial y al cielo. Por eso la palabra lo dice, y aquí este es el momento más controversial de la historia. Cuando Jesús lo dijo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí es donde Jesús se diferencia de cualquier otra religión. Hay muchos que pueden decir: esta religión me lleva como quiera al cielo, esta decisión me lleva al cielo. Pero ojo, aquí es donde Jesús establece que no es por Y o Z, solamente Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos que Dios nos da un beneficio increíble a través de Él. Nos encanta a todos el tener algún privilegio cuando te acercas en algún lugar donde te dicen: Señor, no, esa mesa no está reservada para usted, tenemos una mesa especial para ustedes. Nos encanta cuando vamos tal vez a un juego y de repente, híjole, no hay tus boletos, parece que alguien los tomó y te dicen: no se preocupe, señor, los vamos a llevar al palco. O cuando vas a subirte a un avión y de repente te dicen: híjole, está llena la cabina, ¿cómo ves si lo llevamos a primera clase? ¿Me entiendes? Jesús lo que hizo en este tiempo fue darnos un acceso directo al Padre. Y por eso es que celebramos tú y yo por este acceso celestial. ¿Qué significa esto? No más rituales, no más listas de reglas, pero una línea directa a Él y a su Espíritu Santo.
Y hoy quiero explicar un poquito más esto porque he visto a tantos creyentes que de repente en tiempos como estos, en abrumación, en tiempos de tráfico, en tiempos de escasez de agua, de repente dejamos de vivir la plenitud del gozo de Jesús. ¿Por qué lo dejamos de vivir? Porque de repente olvidamos nuevamente los beneficios para el creyente. Y yo sé que dentro de la audiencia tengo a dos tipos de personas: aquellos que el día de hoy tú vienes a celebrar con nosotros, aquellos que te trajeron porque es Pascua y vas una vez o dos veces al año a la iglesia. Tengo a los escépticos y a los creyentes, pero el día de hoy espero que te des la oportunidad de conocer a este Jesús que el día de hoy te ofrece acceso directo por siempre. Así que vamos a leer este pasaje de la muerte de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 27. En el versículo 45 lo vamos a tener también aquí en pantallas. Está este pasaje que Mateo relata y da tanto detalle de lo que sucedió ese día. Checa lo que pasó. Dice que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 47 dice: y algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Versículo 49 dice: pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces, versículo 50 dice que Jesús exclamó otra vez a una gran voz, pero en este momento exhaló el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo entregó todo, lo cumplió todo. Deja ir su Espíritu en ese momento. Y en el versículo 51, ojo, aquí dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron a la ciudad, a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Y aquí en el versículo 54 el mismo centurión dice: y los que estaban custodiando a Jesús, cuando lo vieron, el terremoto y todas aquellas cosas que se sucedieron en ese instante, en verdad, este era el Hijo de Dios. Increíble declaración, pero vamos a ver algunos detalles de este pasaje, porque si lo estás viendo y leyendo conmigo, hay 4 detalles que usualmente pasamos desapercibidos dentro de este pasaje. El primero que se relata es que hubo oscuridad en toda la región. Esto trajo miedo automáticamente a toda la región cuando todo el lugar se empieza a oscurecer. Inclusive hay detalles que desde mediodía hasta alrededor de las 3 de la tarde hubo temor sobre la región. También se alcanza a ver en detalle cómo muchos de los que estaban o habían muerto anteriormente comenzaron a resucitar. ¿Por qué comienzan a resucitar? Porque Jesús lo que hace en ese momento al morir, le quita el sello, las llaves a la muerte y los deja a todo mundo con el poder de la resurrección en ese instante. Y los muertos comienzan a resucitar. También al momento que Jesús muere, tiembla en toda la región. ¿Alguien ha estado en un temblor? Es terrible, por cierto. Algo que le saco mucho, por eso ir a la Ciudad de México, es porque me dijeron que había temblores. Una vez que llegamos a Puebla, íbamos en el aeropuerto, íbamos apenas a descender en el avión y 5 minutos antes de que aterrizáramos, todos los de Puebla decían: oh sí, tembló ahorita. Y yo, no manches, o sea, como si nada. Imagínate el sentimiento, o sea, el mío es toda la región ahí tembló en ese instante. Ahora, hay eruditos, inclusive historiadores no cristianos, que han estudiado el tiempo en el cual sucedió todos estos acontecimientos, y lo raro es que muchos de ellos están en el mismo acuerdo de que hubo un eclipse muy extraño que sucedió en esa hora, y que muchos son testigos o fueron testigos, inclusive hay evidencia de terremoto que sucedió en esa región, justo en el instante donde Jesús dio su último aliento.
Pero hay un detalle más en este pasaje que cuando lo leemos casi siempre lo pasamos desapercibido. Y es el concepto de un velo, de una cortina que existe en el templo. ¿Por qué era tan importante esa cortina que tuvieron que agregarlo en este contexto para que todos los que estamos leyendo el día de hoy en un 2024 pudiéramos leer que hubo todas estas cosas y un velo? ¿Acaso Jesús estaba enojado con ese velo y antes de partir dijo, ahora sí para que vean? No. ¿Qué tiene de significado este velo? Para entender el significado de este velo necesitamos volver a la historia de este pueblo de Israel. Mucho tiempo atrás, cuando Moisés todavía estaba con ellos y estaba construyendo algo que le llamamos el tabernáculo. Si tú no sabes qué es el tabernáculo, aquí voy a tener una pequeña fotografía de cómo Moisés estableció este tabernáculo. ¿Por qué Dios creó este espacio? Anteriormente no había un templo, así que se había creado este tabernáculo alrededor donde estaba sentado el pueblo de Israel. En el centro, Dios eligió construir algo muy simple como esto. Aquí se ven algunos de los detalles de cómo se encuentra el tabernáculo. Era como un templo donde había una habitación dentro de otra habitación. Dios dio reglas específicas sobre cómo construir este tabernáculo y cada quien trajo los elementos que se necesitaban para construirlo. Pero dentro del tabernáculo existía también ese cuarto interior, el cual era dividido por un velo o una cortina. Este velo era un velo tan significativo, inclusive pesado, casi 18 metros de altura, era algo alto. Y al ver este velo, cuando tú y yo empezábamos a ver el contexto de este velo, era algo que se han de haber tardado bastante para poderlo arreglar y tenerlo lo suficientemente alto y largo. ¿Por qué Dios hacía esto? ¿Por qué construía esto? Porque el pueblo de Israel constantemente, al no ver a un Dios físico, se iba constantemente por un Dios pagano que podían construir, que podían hacerlo físicamente. Así que Dios quería habitar en medio de su pueblo y elige este espacio detrás de este velo para que su presencia reposara. Y esto es significativo porque Jesús sabía esto y Jesús tenía que cumplir todo lo que este velo representaba para el pueblo de Israel y tenía que demostrarle quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero sin mancha. Porque si tú entiendes el concepto de este velo era la única razón por la cual el pueblo de Israel podía llegar una vez al año, el día de expiación, para poder pedir el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ahora, nadie más que el sumo sacerdote podía entrar a esta región. Lo que significaba es que había este patio exterior del tabernáculo donde podía traer la gente normal sus sacrificios. Había un lugar santísimo adentro de esta carpa donde podían entrar los sacerdotes, pero ojo, solamente una vez al año el sumo sacerdote, cumpliendo un montón de rituales de purificación. Ojo, hasta la ropa interior era importante para Dios. Todo lo que llevaba para poder entrar dentro de este lugar santísimo, detrás de esta lona, detrás de este velo. Y era tan significativo porque inclusive eruditos relatan cómo al vestirlo tenían o les amarraban una cuerda con cascabeles por si el sumo sacerdote no había cumplido con todos los rituales, era muy posible que al entrar cayera muerto. Y los cascabeles, pues el sonido avisa. Entonces si caía muerto, pues ahí lo sacaban entre todos al sumo sacerdote. Por eso es que era tan importante este velo. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde su presencia abundaba. Ahora, ¿esto significaba que era un Dios cruel? Para nada. Lo que reflejaba esto es que Dios demostraba la realidad de un pecado y cómo nuestro pecado afecta el acercarnos a este Dios santísimo. La misma presencia de un Dios santísimo, a cada uno de nosotros que quisiéramos acercarnos a ver detrás del velo, nos mataría instantáneamente. Inclusive la Biblia está llena de personas que solamente con mirar que había detrás, donde estaba ahí detrás de ese velo se encontraba la arca de la alianza. Y cada vez que alguien se asomaba,
caía muerto. Caía muerto. Lo que Dios estaba diciendo era que quería que supiéramos que su presencia y su favor no son baratos. Entonces, cuando Jesús murió, Él rasga ese velo de manera dramática. Jesús vino ¿a qué? A hacer el sacrificio que constantemente el sumo sacerdote tenía que hacer ese día de expiación, pero Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Lo cumple todo. La necesidad de ceremonias de purificación que leemos en la Biblia, la sangre de los toros y de los machos cabríos que se necesitaban para hacer este ritual, ahora el sacrificio de Jesús se ha vuelto suficiente para el pecado de todos. Por eso es que era tan importante este velo. Por eso es que Jesús en sus últimas palabras lo que dice y declara en frente de todos: consumado es. Que significa todo está cumplido. Todo está cumplido. Y mira esto, lo que hace Jesús es que se entrega a Él como ese cordero sin mancha. Ese mismo cordero que el sacerdote llevaba arriba del arca de la alianza y sacrificaba, y la sangre la vertía arriba de esa arca de la alianza. Jesús lo da todo en la cruz del Calvario. Y esa es una declaración que el día de hoy nos mueve, porque nos da el día de hoy acceso a su gracia, a su santidad y a su poder milagroso como creyentes. Es como decírtelo de esta manera: es como tener un amigo millonario y que te diga: hey, si algo te sucede, aquí está mi número. Lo que necesites, aquí estoy yo. Imagínate tener ese amigo que en cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier tempestad, en cualquier enfermedad, puedes llamar confiadamente y decirle: te necesito. Esto es lo que Jesús hace en ese momento, y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 4, 14, 16 dice: teniendo pues un gran y sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Qué quiere decir eso? Jesús entendió nuestras tentaciones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Entiende nuestro corazón el día de hoy. No es alguien que llega solamente a la deriva y dice: pues bueno, yo soy el Hijo de Dios y voy a hacer el sacrificio. No, pasó por cada una de las pruebas que tú y yo hemos pasado. Pasó por cada una de las tribulaciones que tú y yo hemos pasado. Entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestro dolor, y no está ausente de que tú y yo podamos acercarnos a Él. Por eso este pasaje en Hebreos dice: hey, Él entiende nuestras fraquezas. Dice: si uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿quién es Él? Sin pecado. Por tanto, y aquí está lo principal, versículo 16: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hoy tú y yo tenemos ese acceso por siempre. Gracias a Jesús el día de hoy. Si tienes necesidad, ¿qué crees? El velo está rasgado. Si el día de hoy necesitas apoyo en tu mente, en tu corazón, hay dolor, ¿qué crees? El velo está rasgado. Si el día de hoy, ¿qué crees? Necesitas apoyo en tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, el velo está rasgado. El velo se rasgó. Por eso es que el día de hoy podemos ver, inclusive después de que la muerte de Jesús, los milagros que sucedían constantemente. En Hechos 3 vemos como Pedro ve a un hombre lisiado de nacimiento y le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Luego Felipe en Hechos 8 sana a un paralítico. Y luego vemos nuevamente a Pedro que en Hechos 9 resucita a una niña de entre los muertos. Luego vemos al apóstol Pablo que en Hechos 14 sana a un hombre que nunca había caminado en su vida. Luego vemos en Hechos 20 que él tiene también dentro de sus manos esa misma resurrección, el poder de la resurrección de Jesús, y levanta un hombre entre los muertos. Inclusive vemos que el apóstol Pablo hasta su pañuelo ayudaba a sanar enfermos. Wow. Este es el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. Porque el velo se rasgó. Lo que levanta la pregunta: ¿por qué entonces tenemos tiempos como estos?
Al final de cada reunión, si tú has estado aquí en Substance en alguna ocasión, siempre tenemos un espacio donde el equipo de oración está aquí enfrente para orar por ti. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que el poder milagroso de Jesús está en su iglesia, la comunión de los santos. Porque la sangre de Cristo, ¿qué crees? Fluye a través de su cuerpo. Por eso es que entendemos lo que significa el poder de la resurrección. Y no estoy diciendo que Dios no nos va a dar solamente la oportunidad de que ya porque Él lo pagó todo, tenemos la credencial de la gracia y podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso no es lo que significa. No significa que ya porque Jesús lo pagó todo, entonces no necesito pegarme a la dirección de Él o a la santidad de Él. Dios nos llama a estar en comunión junto con Él. Por eso es que nos acercamos el día de hoy, como lo decía Hebreos 14:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, nuevamente, el velo está rasgado. Tenemos acceso por siempre. Y aquí estamos el día de hoy. Algunos llegamos semana con semana y tal vez te sigues sintiendo solo, te sigues sintiendo como si Dios no te escuchara, te sigues sintiendo como si tu pecado te alejara de Él, o actuamos constantemente como si a Dios está tan lejos, es tan santo, no le importa. Nos sentimos solos en nuestro matrimonio, finanzas, trabajo, tentaciones, salud física. Sentimos que estamos solos constantemente y es porque olvidamos el concepto de la gracia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que pasó en Pascua. Pero escúchame una vez más. Jesús sabía lo que estaba haciendo en ese día. Sabía que la muerte lo iba a transformar todo. Pero el que no pecara, lo ayudó a Él a que llevaba esa corona de espinas. Lo ayudó a Él a que pusieran en sus manos esos clavos. Y el día que Él murió, un velo en el templo se vio. Y ese velo que nos separaba de la comunión con Jesús se rompe de arriba hacia abajo. Me encanta porque no se rompe de abajo hacia arriba. Da la dirección de que alguien desde arriba dice, no, el velo yo lo rompo. El velo desde arriba, hago la declaración de fe porque ese velo está roto el día de hoy. Porque Dios ya no vive en un templo o en un tabernáculo, vive en nosotros hoy. Vive en nosotros hoy. Entonces, aquí es donde entendemos esta historia de Pascua. Porque ¿qué está haciendo Dios con este proceso? Nos está invitando a intimidad con Él, pero su intimidad nos demanda también, iglesia, santidad. Nos demanda santidad. Pero cuando convertimos y entendemos que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, lo que llevamos, somos el templo de la gracia de Jesucristo, entendemos que también tenemos un favor inimaginable para esta tierra y los que están a nuestro alrededor. Y me encanta porque la historia no se queda ahí. La historia no se queda en ese momento donde Jesús dice consumado es. Pero leemos más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 2 al 6 en adelante, dice que en ese momento, al tercer día, llegaron un grupo de mujeres y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y dice, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que entonces ellas, perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, estando ellas aterrorizadas. Y inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso es que hoy celebramos. ¿Por qué? Porque no hay más soledad ya para con nosotros el día de hoy. Cuando tú y yo entendemos lo que es Pascua, ya no existe más soledad porque tenemos acceso directo al Padre. Y el Padre que nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces ya no estás solo, iglesia. Ya no hay necesidad de caminar solo en esta vida el día de hoy, porque si algo que entendemos de este Jesús es que todo lo que Él toca lo redime. Todo lo que Él toca lo redime. La cruz es un símbolo de un árbol que se encontraba en el jardín del Edén. Ese tronco, ¿qué crees? Él tiene que morir en ese tronco para redimirlo. Lo que vemos ahí, todo lo que hace lo redime. Sus manos fueron perforadas. ¿Por qué? Porque fue la mano del hombre que quiso tocar el fruto de ese árbol. ¿Y qué hace? Lo redime. Lo redime. Su costado fue perforado. ¿Por qué? Porque fue la mujer que tomó el paso de tentación y Jesús lo redime. Sus pies fueron perforados. ¿Por qué? Para cumplir la profecía del Mesías una vez más. Su corona de espinas, ¿por qué? Porque la creación produjo espinas cuando fue maldecida. Y si ¿qué hace Jesús? La lleva por encima. ¿Para qué? Para redimirla una vez más. ¿Por qué? Porque este Jesús todo lo que toca lo redime. Todo lo que toca lo redime. Y yo sé que aquí tengo dos tipos de personas. Aquellos que el día de hoy vienes confiado al trono de la gracia, y aquellos que escépticamente dicen: no sé si esto sucedió. Pero entiéndeme en este momento, y quiero que te des al menos la oportunidad de escuchar que esto no es una leyenda y no es solamente un dato histórico, es un dato verdadero y auténtico. Es más fácil decir constantemente hey, pero si realmente eres inteligente y ves los textos, no sé si puedo creer solamente en un Jesús o en un creador. Pero mi hermano, cuando vemos el poder de la creación, cuando entendemos que este planeta, cualquier centímetro que estuviera fuera de lugar, cada uno de nosotros no existiríamos. Si entendiéramos que alguien puso los límites a los océanos para que no subieran a la tierra, entenderíamos que hay un creador mucho más grande de lo que podemos explicar. Constantemente el hombre humano sigue intentando crear historias para hacerlo lógico de alguien que no se necesita solamente la lógica, se necesita fe. Fe para conocerlo a Él. Y si tú estás aquí el día de hoy, sé que dentro de tu historia te has hecho la pregunta: debe haber algo más. Hay un diseño que el día de hoy ha sido creado. ¿Y qué crees? Tú eres parte de ese diseño. No estás aquí por accidente. La cruz lo demuestra, que Jesús murió pensando en ti en mente. Jesús te tenía en mente en ese proceso. Y por más que lo queramos hacer a un lado, todo dentro de nosotros llama a un Mesías. Si no, voltea a ver lo que el mundo constantemente hace. Hace películas de Matrix, hace películas de Duna, hace películas de Star Wars. Todo el tiempo peleando por un Mesías. Pero ¿qué crees? El Mesías no es una historia. El Mesías es verdadero. Ya vino, ya resucitó y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Así que el día de hoy quiero que te des al menos esa oportunidad de hacerte esta pregunta: ¿qué tal si todo esto fuera verdad? ¿Y qué tal si mi vida así trasciende de este momento? Hace una semana mi esposa y yo tuvimos un tiempo de alabanza con unos amigos pastores. Fue un tiempo donde, tú sabes, la trayectoria de esta ciudad puede ser abrumadora. El tráfico, el consistente ruido alrededor de nosotros, las redes sociales. Y necesitábamos un tiempo donde pudiéramos desconectarnos, donde pudiéramos sentir su presencia. Y hay algo que sucede cuando tú y yo estamos en adoración, como lo hicimos al principio. La atmósfera comienza a cambiar. Y creas o no creas el día de hoy, hay algo que en tu interior clama nuevamente y dice: ¿será verdad? ¿Será verdad? Y sientes en tu corazón como que algo en tu historia necesita ser cambiado o llenado. Y si algo que conozco de este Jesús es que es el único que puede llevar nuestras cargas y volverlas ligeras. Es el único que cuando nos sentimos
débiles, nos dice, en mí eres más fuerte. Cuando nos sentimos fallar, podemos acercarnos confiadamente y pedir perdón por nuestros pecados. Ya no más un mediador, Jesucristo se volvió el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando te sientes perdido en el camino, ¿qué crees? Tu guianza sigue siendo Él. Cuando te sientes temeroso, tu valor se encuentra nuevamente en Él. Cuando la oscuridad llega, Él se vuelve tu luz. Cuando vemos a un ciego, Él es el único que puede darle de vuelta la vista. Cuando vemos a alguien que tiene hambre, Él es el único que a través de las manos y el cuerpo de su iglesia nuevamente trae alimento a aquel que se siente hambre. Cuando empiezas a tener pruebas, Él es el único que camina junto contigo en la tempestad. En medio de persecución seguirá siendo tu refugio. En medio de problemas seguirá siendo tu consuelo. Cuando falles, Él seguirá proveyendo. Cuando llegue la muerte, Él será el único que nos devuelva de nuevo a casa. A casa. Ese es el poder de la resurrección de Jesús. Y ese poder está presente aquí el día de hoy. Mi punto mayor es este: cristiandad nunca tuvo la intención de ser solamente una tradición de creyentes. Cristiandad es una fiesta de celebración por un rey que vuelve, por el pueblo que un día se levantó de la cruz y dijimos: aquí estamos, Padre, aquí estamos, esperando tu venida una vez más. Cristo no murió y resucitó solo para perdonar nuestros pecados. Más bien lo hizo para demostrar que Él tiene el poder de transformarlo todo a resurrección. No sé tú, pero ¿dónde pudiéramos utilizar el día de hoy ese poder en nuestras vidas hoy? ¿Dónde podemos utilizar ese poder en nuestras vidas hoy? Iglesia, esto es lo que quiero para ti. No puedes permitirte el lujo de salir de la misma manera que llegaste hoy. No lo hagas. ¿Por qué no dejar que dentro de este proceso su presencia nos llene para siempre? Y quiero terminar con este pasaje en Hebreos 10, del 19 al 23. Y la palabra dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió de nuevo el camino, un camino que da vida, a través de la cortina a ese lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Jesús, a fin de que seamos purificados, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua puras. Versículo 23 dice: mantengamos firmes sin titubear. Este es un llamado para ti, iglesia, en la esperanza que afirmamos, porque podemos confiar en ese Dios que, ¿qué crees? Cumplirá su promesa. Cumplirá su promesa. Cuando Jesús resucitó, a la tumba llegaron un grupo de mujeres y se encontraba el ángel ahí. Y lo primero que el ángel hace es invitarle a las mujeres a entrar a la tumba para ser testigos de la resurrección. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy. Quiero invitarte el día de hoy a que veas lo que Dios puede hacer cuando tú y yo ponemos nuestra fe en su muerte y su resurrección. Ponte de pie, iglesia, vamos a cerrar este espacio. Quiero que cierres tus ojos por un instante. Y quiero acercarme el día de hoy a aquellos que el día de hoy tú no tienes una relación con Jesús. El día de hoy tú eres nuevo a esto de esta fe, o tal vez te has alejado de Él por mucho tiempo. Este es el tiempo en tu historia donde, como Jesús lo hizo cuando murió y resucitó, partió la historia la cual vivimos. Hoy quiere partir tu historia. Hoy quiere transformarlo todo. Pero se necesita este paso de fe. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor comenta, dale un like o compártelo con alguien. Y si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.